con nuestro espíritu dependiente de ti, Señor, en todo tiempo, Padre. Porque si dependemos de ti, si nuestro espíritu se hace pobre, se hace dependiente, se hace chico, para que tú crezcas dentro nuestro, entonces nuestro espíritu va a crecer y va a agradarte a ti y va a decir y va a clamar: Abba Padre, Abba Padre. Oh Espíritu Santo, te pedimos que nos sigas ministrando en esta reunión en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar asiento. La Biblia y la oración. Y un poco, como decía Pablo, esta batalla no la hacemos solo, sino la hacemos con Cristo. Y una de las herramientas, yo diría, más fundamentales que tenemos como cristianos en nuestra vida cristiana es la Biblia, la oración, y hay uno más. ¿Cuál es? El ayuno, ¿no? Bueno, Dios más que nada nos dio, si lo vemos en el libro de los Romanos, que previamente en el Antiguo Testamento vemos que están los 10 mandamientos, ¿no? Y el pueblo de Israel se manejaba de esa manera. Después vino Jesús y vino a un poco ir más en detalle y más de una manera más espiritual. El ojo por ojo, el diente por diente, que ya no es necesario, sino que ya con mirar a una mujer ya estás pecando. Entonces, ¿qué es lo que quiero ir con esto? Que nosotros muchas veces vemos la Biblia como un régimen y un estatuto al cual tenemos que guiar. Y es cierto, pero Jesús vino a resumir los 10 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y amarás al Señor, y amarás a tu prójimo al igual que a ti mismo. Entonces, como cristianos tenemos que saber dónde estamos parados. Y no solamente nos basta con una oración. Perdón. Entonces, llegará un punto en donde, como cristianos, tenemos que saber que la palabra de Dios nos servirá como una manera de hablar con Dios también. Una oración puede mover el cielo y puede hacer una conexión del tierra y la cielo. La única manera que podemos tener una conexión con Dios es a través de la oración, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos una guía, que es la palabra de Dios, que es Dios hablando, aunque sea escrito en un simple papel, uno diría esto no es solamente hojas, es Dios hablando a través de un lenguaje humano. Porque si uno se pone a pensar, Dios es infinito, Dios no tiene lenguaje, Dios no tiene manera de... no es incomparable a nuestro entendimiento. Pero Dios puso este instrumento tan valioso que es la palabra de Dios para que puedan guiarnos en momentos de angustia o de enfermedad. Y yo quería decirles un par de textos bíblicos. Por ejemplo, en Romanos 10. ¿Cuánto casas que no soy Biblia? Amén. Está en el celular, ¿no? Yo también lo uso, lo que pasa es que me distrae un poco. Y dice, así, en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, por la palabra, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Dios nos habla por el oír, también por la palabra de Dios. Y llegó un momento, muchas veces yo lo conté en la reunión de jóvenes, que yo llegó un momento en donde yo no sabía mucho de la palabra de Dios. Yo solamente oraba y oraba, pero nunca podía, no sabía mucho lo que era. Sabía las historias y sabía quizás que yo lo de Moisés y lo de Jesús y en sí, en fin, o sea, no había detalle de la escritura lo que dice. Y muchas veces como cristianos nosotros buscamos solamente orar. Solamente oramos y no leemos la Biblia, porque quizás se nos hace aburrido, tedioso, se nos hace complicado, se nos hace difícil, se nos hace un poco
como carnal, como si estuviese leyendo un libro de, no sé, de historia, en muchas ocasiones. Y tenemos que entender que el mismo espíritu que fue escrito en la Biblia es el mismo espíritu que habita en nosotros. Amén. Entonces, tenemos que dejar que la carne no nos guíe. Previamente, en uno de cito un libro que yo estoy leyendo, de uno de los navegadores más grandes de la historia, de Charles Finney, decía: ¿por qué todo cristiano debería dominar los principios de la oración? Porque todos los cristianos desean principios verdaderos en cuanto a la enseñanza pura de las Escrituras, sólidos y razonables, que hayan sido verificados por medio de la experiencia. Entonces nuestra experiencia, nuestra manera de hablar con Dios es diferente y es única a cada uno de nosotros. No es lo mismo como Dios me habla a mí como Dios habla a ustedes. Entonces, nuestra intimidad con Dios, nuestra comunión con Dios, tienen que ir de la mano de la palabra de Dios y de la oración. Y a mí muchas veces me ha pasado que hay veces que me gusta, hay veces que hay necesidad de más intercesión, por capaz hay una opresión demoníaca que quizás está pasando en ese momento específico y Dios te manda a orar. Así es. Y hay veces que Dios te manda a solamente orar 5 o 3 minutos y estar media hora leyendo la Biblia. Porque Dios se maneja de esa manera. Dios se maneja tanto como en la palabra de Dios y tanto en la oración. No es que la palabra de Dios tenga más o menos relevancia que una oración. Recuerden que estamos leyendo la misma palabra de Dios que fue inspirada a los hombres, en lenguaje humano. Quiere decir que nosotros podemos entender lo que Dios quiere estar hablando en ese momento específico de tu vida. Y yo muchas veces que, por ejemplo, le he dado la palabra para los jóvenes, yo tenía un bosquejo ya preparado, ya hecho una palabra para el sábado, y orando y meditando, Dios me manda a cambiarlo todo. En un día antes me cambió todo, pero me cambió todo llevándome a la palabra, llevándome a la Escritura. Porque si nosotros solamente oramos y no tenemos un fundamento sólido, nosotros no alimentamos nuestro espíritu con la lectura, puede ser que la oración sea vacía, no tenga fundamento. Por eso es tan importante el alimentar nuestro espíritu con una guía que Dios te ha dado. Miren lo que dice Josué 1:8. Ya muchos sabrán, es el texto bíblico. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, si tú no meditas en la palabra de Dios, tu vida cristiana no se podrá guiar en lo que quizás el mundo puede proponerte. Serás como un cristiano vacío, un cristiano sin fundamento, sin solidez bíblica. Porque la Biblia es como estar orando. Muchas veces nosotros hemos estado pidiendo: Señor, libértame de ese yugo de la esclavitud, Señor, ayúdame con este problema. Y Dios capaz te puede hablar, pero Dios también va a decir: che, mirá que yo también hablé en la Biblia. Entonces Dios te va a mandar a ir a la Biblia y te va a mandar a que te nutras. Porque si nosotros no nos nutrimos como cristianos en la Escritura, no seremos unos cristianos que quizás cuando se crucen en la calle con una persona, no tendremos solidez, no tendremos una eficaz. Nos verán como quizás débiles, nos verán como quizás vulnerables. Entonces, un cristiano tiene que estar basado en la oración y en la escritura de la palabra. Son 100 y 100, o como yo dije ayer, no es 50 y 50, porque si no estaríamos desmeritando un poco la oración y estaríamos desmeritando un poco la palabra. Es 100% la palabra de Dios y 100% la oración. Pero no son 200, siguen siendo 100, porque esas dos cosas van de la mano, van los dos de la mano. No es que uno se desconecta del otro. La oración se nutre de la escritura. Y dice: porque entonces harás prosperar
tu camino, el camino del cristiano, puede encontrarse con millones de dificultades. Y eso es cierto, porque vivimos en un mundo. En un mundo en donde quizás nos juzgan, nos etiquetan, nos ponen bajo presiones muchas veces. Y es cierto. Pero si nosotros vivimos en base a lo que dice la Escritura, por ejemplo el Salmo, el Proverbio, viviremos más tranquilos, sabiendo que, bueno, yo tengo mi fundamento bíblico. Podés creerlo o no lo podés creer, pero yo al menos puedo vivir tranquilo que lo que Dios dijo está basado en un libro que Él escribió, que Él habló hace más de 2000 años, amén. Y un poco para ir cerrando, cortito, 15 minutos, Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios nos deja una obligación en cierta manera, que es instruir a las personas que tenemos como discípulas. Jesús en su camino arranca después de ser bautizado y ya se toma un discípulo, se toma Pedro, después sigue por Andrés, después sigue por Santiago, después sigue por Juan. Entonces, una vez que nosotros nacimos de nuevo y vivimos como cristianos, también Dios nos obliga a vivir teniendo a unos discípulos. Y estos pueden ser quizás tus hijos, tus hermanos, tus sobrinos, tus familiares, y nos obliga a decir, y si la repetirás a tus hijos, pueden ser hijos espirituales o como pueden ser hijos carnales justamente, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, puede ser en la calle, en el trabajo, en el exterior, en las plazas, y al acostarte y cuando te levantes. En paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿no? Entonces, nuestra paz y nuestro gozo y nuestra alegría, nuestra libertad, tiene que basarse en orar y meditar en la palabra de Dios. Porque si yo te puedo decir, sí, puedes estar reprendiendo días, porque quizás Dios te mandó a hacer eso, pero si vos no te volvés a leer la Escritura, vos no volvés a meditar en la palabra, quedarás vacío, no tendrás ninguna solidez. Amén. Entonces, yo los motivo y los insto a que vivan una vida conforme a la Escritura de Dios, conforme al estatuto que Dios puso hace más de 2000 años. Y entiendo que quizás sea un libro bastante bueno, creo que le dieron el plan, ¿no? De un año. Entonces, en un año es una meta hermosa, porque vos decís, cada día leo un capítulo, y cada día leo un salmo, quizás, cada día leo un proverbio, cada día puedo leer un evangelio, y Dios siempre va a estar hablando ahí. No tienen que desmeritar el hecho de que quizás esté escrito, y nosotros muchas veces queremos esa experiencia, ¿no? Y no digo que esté mal, sino que Dios también te manda que seas una persona disciplinada, una persona que sea íntima y que ese fuego no se apague por el hecho de que quizás el diablo te diga, no, pero si quizás no leo la Biblia y ya con orar y ya con hacer un par de cosas ya está. Recuerden que la salvación no es por obras, sino es un don de Dios. Entonces, el hecho de desmeritar algo tan importante como la palabra de Dios no nos tiene que desconectar de su presencia. ¿Amén? Entonces, es el hecho de estas palabras que yo te mando y las repetirás, y las memorizarás, y las tendrás en tu corazón. Y en momentos en donde estés bajo presión, te vendrá Proverbios 4:23, guarda tu corazón porque es de maravilla. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Salmo 23, el Salmo 51, el Salmo 91, el Evangelio y tal. Y esta vida, que quizás te parezca un poco loca o un poco zarpada, en el sentido de, bueno, me tengo que saber todas estas cosas de memoria, o sea, están así. Sí, porque estas cosas te nutrirán ese espíritu en bajo previo. Un cristiano, si nosotros vemos la historia de la iglesia primitiva, fue tanta la explosión y tanto el avivamiento
porque las personas estaban siendo acorraladas, estaban siendo perseguidas. Y ahora como estamos tranquilos y no tenemos esa persecución, nosotros nos achanchamos de cierta manera, ¿no? Nosotros nos descansamos y decimos, bueno, total, estoy tranquilo y leo un capítulo y listo. Y no digo que esté mal, sino que quiero decir que te tiene que motivar que el Espíritu Santo esté en tu vida. ¿Amén? Tiene que esa unción vivir en tu vida, como la unción de aceite, por ejemplo. Tiene que llevarte a una comunión todos los días, no solamente venir los domingos y leer la Biblia y escuchar la palabra, sino que tú también tengas tu propia palabra, que tu palabra y tu devocional sea diaria, sea constante, sea disciplinada. Amén. Amén. Entonces, en estos momentos que donde estamos tranquilos y vivimos por la gracia de Dios, eso es hermoso. No podemos descansarnos en la gracia, lo lees en Romanos 6. Es importante que un cristiano sea constante, como lo fue la iglesia primitiva, fue constante. Y ellos tuvieron que memorizar todo esto de memoria para poder alcanzar esas personas que estaban endurecidas. Y cuando nosotros conocemos en esta fiesta, un poco lo que decía ayer, que hay tanta gente endurecida de corazón, de ese espíritu, y Dios se basa en momentos, justamente. Y no solamente momentos acá, sino momentos en la calle también, donde tenés ese familiar, esa persona que Dios te la puso a propósito, que justo se emblandeció, justo es eso, son momentos, son segundos. Y si vos no te sabés la Biblia de memoria, vos podés orar y todo, pero el Espíritu Santo no va a fluir. Entonces es fundamental que nosotros tengamos estos estatutos, como decía José 8, para que tu vida pueda ser próspera. Amén. Amén. Vamos a orar. Ya me quedé sin tiempo. Así que bueno. Señor, te doy, nos ponemos de pie. Señor, te doy gracias por esta charla, Señor, porque tú nos estarás hablando de manera personal a cada uno de nosotros, Señor. Y que este año, Señor, podamos proponernos una meta, Señor. Que es leer la Biblia, Señor. Que es leer, Señor, ese lenguaje que has traído a este mundo, Señor, para que podamos entender un poquitito, Señor. Solo un poquitito, Señor, de ti, Señor. Porque tú eres infinito, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Y te ruego en este día que nos puedas a todos inspirar, Señor, y motivar a que cuando vayamos a nuestras casas, Señor, oremos y busquemos de ti, Señor, en las Escrituras, Señor. Porque tú muchas veces, Señor, nos mandas a leer, Señor. Y tú también muchas veces nos mandas a interceder, Padre. Pero te ruego, Señor, que seamos, Señor, cristianos sólidos, Señor. Que al momento en donde tú nos pongas a prueba, Señor, nosotros estemos preparados. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén. Gloria a Dios. Yo me quedo chiquita porque son maestros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo los quiero felicitarlos. Verdaderamente han llegado a la meta. Gloria a Dios por eso. Quiero felicitarlos verdaderamente con todo mi corazón. Muchos han quedado en el camino, pero ustedes han llegado a la meta. Y se necesita valentía para llegar. Y muchos también han palpado, ¿no es cierto?, que no es para cualquiera. Se dieron cuenta, ¿no? El camino del Señor no es para cualquiera. Por eso la Biblia dice, son de los valientes. Felicítate a vos misma, dígale, me felicito a mí misma, soy valiente. Amén. Yo lo valoro inmensamente. Verdaderamente yo digo, Dios está preparando mujeres, hombres, guerreros. Y lo que Dios va a hacer ahora. Amén. Y una de las cosas, me considero, yo a veces digo, Señor, gracias. No es que uno quiera halagarse a sí mismo, pero digo, me han dado gente maravillosas. La verdad, son preciosos ustedes, porque han dicho, heme aquí. Amén. Heme aquí, Señor, estamos acá. Y sé que ustedes en este año han